Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Tengo la hermosa posibilidad de compartir la palabra. Me encanta porque lo hago para mí. Me encanta porque el Señor siempre me habla. Voy a estar orando por la palabra y quiero que ustedes me acompañen en oración, porque al no ser en el mismo tiempo, quiero que no solamente bendigan a la palabra para que a sus oídos y a su corazón sea clara, sino que también bendigan esta palabra que va a salir para que los llame directamente al corazón, para que les marque un antes y un después. Sí, Señor Jesús, yo te pido que me des claridad, yo te pido que me des lucidez, yo te pido que me hagas comprensible, que mis hermanos puedan escuchar sin ningún impedimento, sin ninguna interrupción, tu voz. Y en este momento que mis hermanos están siendo ministrados, yo te pido que ellos tengan un oído sensible, un corazón sensible a tu voz, a tu divina voz, y que lo que se vaya a compartir en este momento sea extraordinario, sea de propósito, y pueda transformar los corazones, las mentes y las vidas, en tu iglesia, en aquellos que te conocen y en aquellos que no te conocen y que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de compartirles la palabra, lo que sí les quiero comentar de que soy un optimista, soy una de las personas que siempre tienen como principio que, como dice la frase, al mal tiempo, buena cara, ¿sí? De esas personas que ante cualquier situación desfavorable procuran sacarle el lado provechoso. Me parece que es lo correcto, me parece que es el carácter y el temperamento que debemos tener, que debemos llevar adelante. Me parece que una misma situación puede catapultarte o puede hacerte despegar como un trampolín. Me parece que una crítica puede hacerte corregir y construir muchas más habilidades, o también puede desmoralizarte, bajonearte y hacerte abandonar todo lo que tal vez tenías. En muchas oportunidades le he compartido inclusive a los adoles o a mi grupo más íntimo una moraleja. No sé si será cierto, pero lo he escuchado en algún lugar. Decía de que había 12 hermanos, mellizos los hermanos, cuyo padre era delincuente, ¿verdad? Estuvo preso muchos años de su vida. Y uno de estos dos mellizos transitó la misma suerte, terminó preso, con su familia desarmada, destruida, con sus hijos que lo abandonaron. Y el otro hermano, que era mellizo, que se había educado en un mismo hogar, que habían compartido las mismas necesidades y demás, terminó siendo un empresario, terminó siendo desde algún punto de vista favorecido económicamente, con una familia conformada. Entonces los periodistas le preguntaron que cómo podía ser de que dos hermanos mellizos en un mismo círculo, bajo una misma educación, hayan tenido realidades tan opuestas. Entonces lo entrevistaron primero a la persona que estaba presa, a uno de estos hijos, a uno de estos mellizos, y le dijeron justamente a qué correspondía su situación. Y la respuesta fue: con el padre que tuve, era lo único que me quedaba para mi vida. Hice exactamente lo mismo que él. Después le preguntaron al otro hermano, al mellizo que estaba en una realidad opuesta, con su familia, con todo medianamente encaminado, como quien dice. Y su respuesta fue muy parecida. Dijo: con el padre que tuve, era la única vida que podía esperar. Hice todo lo contrario a lo que hizo él. Fíjense cómo una misma situación puede desencadenar que una persona llegue al éxito en su vida como que termine arruinada. ¿Y por qué yo les quiero comenzar con esto? Con esta moraleja, con este ejemplo gráfico. Porque estamos transitando, creo que todos estamos transitando, momentos en los cuales hay muchísimas cargas, muchísimas situaciones incómodas, muchísimo peso. Sacando el coronavirus, yo creo que tenemos ataques, machaques en casa, en el trabajo, los que estamos trabajando, en la salud,
en la economía, en los sentimientos, en la depresión, en los pensamientos, en los dolores. Constantemente nos están viniendo ataques, constantemente nos están viniendo situaciones que nos quitan la fuerza, que nos irrumpen y nos restringen las posibilidades de caminar hacia adelante, de avanzar. Situaciones que de repente desencadenan de una tal vez discusión mínima y se hacen como una bola de nieve y no terminamos de comprender qué fue lo que sucedió. O tal vez estábamos en plenitud física y en momentos determinados de mayor importancia. ¿Cuántas veces a los hermanos y a las hermanas le agarró dolores de cabeza, de estómago, de cervicales? Incontables, dentro de los cuales me incluyo. Desbordado por el trabajo justo en la semana para para preparar la prédica. Y en cama todo el viernes. En definitiva, un montón de situaciones, pero ¿cuál es la cuestión? Y es acá donde quiero que en esta noche tomemos dimensión, comprendamos, hermano, y a pesar de que no sea una prédica en la cual nos llene los oídos de dulce y que nos anime y que nos diga de que todo va a ir bien, a pesar de que no sea una prédica en ese contexto, hay dos cuestiones que son medulares y que yo creo y quiero que comprendamos, hermanos. La primera de ellas, quiero que entendamos definitivamente que estamos en una lucha de manera constante. Su palabra lo dice. Estamos en guerra, estamos en lucha, estamos batallando. No podemos aflojar, no podemos desistir. El partido no se termina, estamos luchando. Y la segunda cuestión que quiero dejar bien en claro es que nuestro adversario no es esa situación, no es esa persona, no es ese trabajo. Les voy a leer un versículo que lo quiero decir textual. Es muy conocido, pero dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Queridos hermanos, estamos luchando contra gobernantes, como dice su palabra, de las tinieblas de este siglo. No estamos luchando contra un 4 de copa, no estamos luchando contra un perejil, estamos luchando contra gobernantes. Y dice su palabra, no es un ejército improvisado, es un ejército organizado. Imagínense, yo pongo como ejemplo la película del Rey Arturo, Corazón Valiente o algunas de esas. Cuando se cruzan miles de un lado por miles del otro y se ven que se dan con la espada, con los caballos, una batalla. Créanme, hermanos, créanme que estamos en batalla, créanme que estamos en lucha, ¿sí? Créanme. Contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. No es contra el coronavirus, no es contra mi esposa, no es contra mi esposa, no es contra la tarjeta naranja, no es contra la economía, no es contra la salud, no es contra mis pensamientos, no es contra las tentaciones, no es contra la depresión, no es contra mi jefe. No nos confundamos. Tomemos dimensión de estas dos cosas para empezar con la palabra. Estamos en lucha, hermano. Estamos batallando. Estamos en una constante batalla. ¿Y contra quién? Contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra el mismísimo diablo y contra todo su ejército. Y a pesar de que el diablo se puede disfrazar en todas estas situaciones que yo le mencioné recién, salud, enfermedad, economía, discusiones con mi esposa, discusiones con el vecino, también se puede disfrazar, si lo queremos mencionar, contra placeres pecaminosos, contra placeres impíos. Se puede disfrazar de tentaciones. En definitiva, tenemos que discernir y comprender de que esta lucha no es contra carne ni sangre, no es contra una persona,
No es contra un billete que no me alcanza a lo mejor. Si hemos advertido que sufrimos alguna de estas situaciones, tenemos que discernir de manera inmediata y comprender y tomar conciencia de que estamos batallando contra los mismísimos gobernantes de las tinieblas de este siglo. La palabra que quiero compartir es conocida, pero es poderosa. Le prestemos atención. Está en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 6 y en 1 de Samuel capítulo 17. Yo ya la tengo aquí. La voy a ir leyendo porque son 5 o 6 versículos y no, son 8 versículos para que avancemos. Por lo demás, hermanos, yo la voy a leer de corrido y después la leemos desglosándola. Quiero que prestemos atención a muchos detalles. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, estamos luchando y no podemos estar expuestos, no podemos estar desprotegidos. Tenemos una armadura que ahora la vamos a ir desglosando, pero la única manera en la cual podemos prevalecer en esta batalla es estando con una vestimenta correcta, propicia, adecuada. Es la única forma en la cual no nos van a derribar y en la cual nosotros vamos a vencer. Yo no puedo, de hecho nunca lo he visto, ni siquiera en las películas, estar luchando contra mi adversario y él viniendo con todo su escudo, su espada, su ametralladora, su cuchillo, lo que fuera, y yo de malla, yo de short, en cuero. Habría muchísima desproporción. El Señor nos dice de que estamos en batalla, que estamos luchando y nos da una armadura, la que mencioné recién, la que quiero que yo leamos y la que quiero que desde este mismo día plantemos bandera y la comencemos a portar, porque sabemos que si no la portamos, el enemigo nos va a derrumbar, nos va a vencer a nuestra familia, va a vencer a las personas que nos rodean, va a vencer a nuestros compañeros de trabajo, va a vencer a todo lo que está alrededor nuestro, porque impactando en mi vida, impactando en mi corazón, yo voy a hacer de influencia para cada uno de ellos. Yo puedo hacer influencia para el mal o influencia para el bien. Va a depender de las decisiones que yo tome y las acciones que yo comience motivado por esas decisiones. Entonces yo quiero que empecemos a desglosar la armadura. Hay partes, fragmentos hermosos para detenernos y ya van a ver que se van a dar cuenta que la palabra de Dios es clarísima, pero a lo mejor muchas veces la hemos leído de corrido o las apuradas o sin el necesario detenimiento, y ahora que lo hacemos juntos vamos a comprender, y el Señor, por su gracia y para su gloria, nos va a traer una luz nueva, una luz diferente. Prestemos atención, hermanos. En el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 10, ¿sí? Dice: por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Esto, hermanos, significa de que la batalla yo no la puedo pelear con mis propias fuerzas. Y más de uno puede dar fe de que lleva años enfrentándose a la misma situación, visitando a fulano, a mengano, a sultano, visitando a los médicos, cambiando de trabajo, probando métodos, tal vez para dejar algún vicio, alguna adicción,
o alguna lo que fuera que no le hace para nada bien. Hay un montón de situaciones que nos dan fe de que con nuestras propias fuerzas no podemos prevalecer. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? Fortalecidos en el Señor porque es su fuerza, porque Él es el que va a luchar a través nuestro. ¿Sí? No nos creamos los machotes. No nos creamos para los varones. Las mujeres no se crean las mujeronas. Los todopoderosos. Los omnipotentes. Yo hago así porque es así, porque así me enseñaron. No. Tengamos la humildad para comprender de que no es con nuestras fuerzas. Tengamos la humildad para decir de que es a través de la fuerza del Señor. Su palabra lo dice. Yo me voy a levantar, yo voy a caminar, yo voy a batallar. Pero soy consciente de que no es mi fuerza, es la fuerza del Señor. Yo voy a arrodillarme, inclusive. Voy a batallar arrodillado la mayoría de las veces. ¿Sí? Sabiendo de que no soy yo. Es el Señor. Y esa situación que tanto nos atormenta, a lo mejor desde estos días, o a lo mejor de tantos años atrás, tomemos conciencia de que es producto de una batalla y de una situación y de una guerra que traemos prácticamente atada a nuestra cintura y que la venimos tratando de empujar por nuestra propia potencia y no vamos a poder, porque necesariamente debemos depositar nuestra confianza en el Señor, humillarnos y reconocer de que es Él el que va a vencer, su fuerza. Sigamos, hermanos. El versículo 11, fíjense, tiene dos partes preciosas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? La primera palabra que dice vestidos. La armadura que vamos a leer más adelante, me la tengo que poner yo. No puedo esperar que venga mi vecino y me la coloque. Mi compañero de batalla y me la coloque. Yo a Catalina, mi hija de 2 años, bueno, Gise mayormente, pero yo también, algunas veces, la cambio, le busco la ropa que tiene que ponerse, después se ensucia, le pegamos una ducha, la volvemos a cambiar, ella casi nunca dice que se quiere poner, en definitiva, depende de nosotros. El David tiene 4, el Ignacio tiene 7, y ya le decimos que pase el primero a bañarse y cuando va caminando, anda a la pieza, busca la ropa que te vas a poner, así te cambias cuando salgas. ¿Sí? La mayoría de nosotros, quiero decir 2 cosas. La mayoría de nosotros ya tiene la madurez suficiente como para cambiarse solo. Y si no tenemos la madurez o la adultez como para cambiarnos solos, si pensábamos que no la teníamos, sepamos en este momento que nuestro enemigo no nos va a perdonar porque seamos unos bebés de 2 años. Nosotros tenemos que cambiarnos y colocarnos la armadura que vamos a ver más adelante y que ya muchos ya la conocen y la están pensando porque ya desde la escuela bíblica que se la enseña. De hecho, el año pasado la compartieron en la escuela bíblica. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya vamos a leer un poco más adelante estar firmes. Pero en definitiva no me va a mover como un barco sin timón. Voy a estar firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Y las acechanzas del diablo van a rebotar, no van a causar efecto, no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque yo me he visto con la armadura del Señor. Porque yo me he visto con la armadura del Señor. Y lo repito, ¿por qué? Porque a lo mejor no quedó del todo claro. No le tengo que llamar al pastor, a la pastora. Mando mensajes a Nati para que oren por mí. Pero soy yo el que me pongo la armadura que ahora vamos a desglosar. Seguimos, hermanos, porque ya se nos está yendo largo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Ya lo mencionamos a esto, pero sepamos cuál es nuestro enemigo, porque cuando conozcamos quién es nuestro enemigo, ahí sí vamos a tomar dimensión de lo que tenemos que hacer. Yo muchos años jugué al fútbol, y no era lo mismo ir a jugar contra el último campeón que venía primero ahora, a jugar contra el último de la tabla. No era lo mismo. Yo me fijaba
supuestamente juego de delantero. Entonces me fijaba el defensor, ¿qué defensores tiene? Yo sabía quién jugaba del otro equipo, quién no jugaba, quién se lesionaba, quién había sido expulsado, quién estaba medianamente lesionado. Y cuando entraba en la cancha, a los que no conocía me fijaba más o menos cuál era el más lento, el más débil, el más jovencito, el que a lo mejor uno podía por ahí asustarlo un poco, aunque sea con la cara. Y me encaraba por ese lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocía a mi adversario. Entonces, sepamos, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es la economía, no es la depresión, no es mi esposa, no es el resumen de la tarjeta naranja, no es mi necesidad, no es mi dolor. Y usted me dirá, hermano, sí, pero vos no estás pasando lo que estoy pasando yo. Y yo te quiero decir de que esa misma situación, como decíamos al principio, te puede hundir o te puede tirar a una vida que ni siquiera nunca te imaginaste que podías estar. Pero no es ese tu oponente. Tu oponente lo dice bien clarito acá. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? Sigamos, hermanos. Avanzamos. Versículo 13. Es muy importante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Primero lo que decimos recién. Soy yo el que tiene que tomar la armadura. No dice, pedile al pastor que te coloque la armadura. No. Tomad. Yo tomo, yo la agarro y me la pongo. Eso ya lo explicamos, ¿sí? Pero la otra palabra, toda la armadura de Dios. Toda. Miren lo que tengo acá. Me había olvidado, pero tenía un soldado, ¿sí? Y ahí está la armadura. Ahí estoy yo, ahí está usted, hermano. Y está con, bueno, toda la armadura que ya la vamos a ir mencionando. Y ahí no se lee, pero es el significado de cada una de las partes de esa. Entonces el Señor dice, tomad toda la armadura de Dios. Porque de repente yo puedo ir a la batalla con una hermosa espada, pero si no tengo el escudo, lo más probable es que me peguen un flechazo en el pecho. O directamente yo puedo ir con un hermoso casco y un hermoso escudo, pero no tengo espada, entonces me voy a tener que defender como gato panza arriba, porque el enemigo sabe de que yo más que una piña no le voy a poder pegar. Por lo tanto, fíjense, toma toda la armadura de Dios, todas las partes que vamos a desglosar más adelante, todas. Si yo fracciono, estoy en desventaja. Es muy probable que desfallezca, es muy probable que caiga, es muy probable que me derroten. Si yo no me coloco toda, yo colocándomela completa, integral, ¿sí? No solamente yo, sino las personas de las cuales soy influencia, van a padecer las consecuencias si yo me veo derrotado. Yo no tengo por qué estar en sumisión a esa situación de que tanto tiempo me viene arrastrando, o a esos problemas que de manera continua, cotidiana, tengo que padecer. No es así. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey y tenemos autoridad. Y en la fuerza del Señor vamos a prevalecer en tanto y en cuanto nos coloquemos la armadura que ya vamos a desglosar. Y seguimos, hermanos. El 13, bueno, decía, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes, no como un barco sin timón, el cual los mueven las olas para donde se les antoja. Nosotros, como hijos de Dios, estamos firmes sobre la roca, que es Cristo, peleando con sus fuerzas, no con las nuestras, vestido de toda esa armadura que vamos a decir más adelante, pero vamos a estar firmes. No nos van a mover. Nosotros y nuestras convicciones van a prevalecer firmes. Sí, ahora el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Acá comienza la armadura. ¿Sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La Nueva Traducción Viviente menciona esa misma fracción del versículo 14. Defienden su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es la primera parte de la armadura que menciona y es lo que sujeta todo. Imagínense si yo voy con un pantalón que me queda ancho y sin cinto, se me cae, tengo que estar con una mano batallando y con otra mano agarrándomelo. Las mujeres a lo mejor con un vestido largo y luchando y que se les enríe entre las piernas. El cinturón sujeta toda la armadura.
Y la verdad, algunos comentarios dicen de que es Cristo mismo, otros comentarios dicen de que es la Biblia, otros comentarios los cuales yo adhiero y quiero compartir y quiero que reflexionemos, es el significado propio de la palabra verdad. Menciona: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice la palabra en el libro de Juan que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Yo quiero que nosotros nos dispongamos a ser honestos, a manejarnos con la verdad, para afuera y para adentro. La verdad para con el Señor. De nada me sirve yo generar una apariencia, una ficción, no ser genuino, no ser espontáneo. El Señor me llama a que yo sea honesto en mi relación para con Él, a que yo sea una persona dedicada al Señor de manera genuina, de manera espontánea, sin ficciones, sin importarme o sin darle trascendencia a lo que puedan llegar a decir las terceras personas. Un corazón honesto va a prevalecer. Continuamos, hermanos. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza la pueden ver acá. Es la pechera, lo que se ve la parte de adelante, ¿sí? La parte de la armadura que nos cubre todo este sector. Bien. La coraza de la justicia que viene de parte de Dios. Si yo me creo justificado, si yo tomo dimensión de que Cristo me justificó, de que Él pagó mi precio, mi corazón, el centro de mi pecho, de mi cuerpo, va a estar sano, va a estar fuerte. Entonces yo voy a poder perdonar, entonces yo voy a poder amar. Entonces, si Cristo me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a este familiar, o a este hermano, o a este compañero de trabajo? Entonces, si yo sé que he sido justificado a pesar de todos mis errores, ¿cómo no voy a perdonar al que se equivocó para conmigo? Si yo, habiendo hecho tanto daño, he sido justificado por Cristo, y yo tomo dimensión de eso, ¿cómo no voy a poder perdonar y amar a esa persona que me hizo tanto daño? Primero yo reconozco de que tendría que haber sido y que tendría que haber padecido por causa de todos mis errores, de todos mis pecados, pero que no lo hago, sino que camino conforme a lo que yo crea, conforme a mi fe. Tengo la posibilidad de caminar de victoria en victoria y tengo la posibilidad de conformar una vida con propósito, una familia consolidada, una situación económica inclusive favorecida, sin tener que andar sufriendo necesidades, sin tener que andar sufriendo padecimientos que no sean para mi bienestar. Si yo no tengo conciencia de que todo eso lo puedo alcanzar simplemente porque Jesús pagó el precio que tendría que haber pagado yo, entonces yo difícilmente pueda hacer lo propio para con las terceras personas. Pero cuando yo tome conciencia de que he sido justificado, mi corazón va a resplandecer, va a estar, como dice, como un corazón de un toro, como dicen los médicos, ¿sí? No como dice Billy, corazón con agujeritos. No. Si yo tomo conciencia y primero agradezco al Señor por haber pagado mi precio, no voy a tener nada más que hacer los propios para con terceras personas, y mi corazón le puede quedar alguna cicatriz, le puede quedar alguna marca, le puede quedar algún detalle, pero simplemente va a ser callo. No va a generar dolor, no va a generar rencor, no va a generar sentimientos malos, porque yo sé que me justificó y cómo me justificó, a pesar de que era inmerecida, sino que por pura gracia. Y vestido con la coraza de justicia, como decíamos recién. Versículo 15, calzados los pies con el apresto al Evangelio. Hermanos, si vamos a estar en batalla como estamos, no podemos andar caminando descalzos, donde hay fuego, donde hay espinas, donde hay vidrios, donde hay piedras. Nos tenemos que poner un buen calzado. Este soldado tiene unas sandalias bastante aceptables, ¿sí? Pero en definitiva, el apresto, dice la palabra, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Tiene que ser un calzado que nos dé seguridad, que nos cubran inclusive las partes de adelante de las canillas y que nos permita caminar en un terreno sólido. Si yo estoy descalzo, me corto, no puedo correr, no puedo saltar, no puedo avanzar, no puedo retroceder. El apresto al Evangelio, ¿qué significa?
La disposición, la predisposición para alguna cosa, dice el significado. Entonces, tengamos predisposición y disposición para el Evangelio de la paz, que es el Evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas, como dice la Nueva Traducción Viviente, y en esto hace alusión a que seamos obedientes, ¿verdad, hermano? Al Evangelio de la paz lo tenemos que caminar en obediencia. Ese es estar apresto al Evangelio de la paz, ser obedientes a su palabra, a sus mandatos. Leíamos en la reunión de hombres, Deuteronomio 28, todas las cosas que le suceden a las personas que son obedientes, que le sucedían conforme a la promesa del Señor, si el pueblo caminaba en obediencia, y en extremo opuesto, lo que le iba a pasar si no era obediente. Hermanos, está lleno de promesas para quienes hacen la voluntad del Señor. Entonces, queda en mí ser obediente, ser coherente, ¿sí? Ser funcional al Evangelio de la paz, cumplirlo en mi vida, disponer en mi corazón, predisponer y después concretar la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. El 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y esto es medular, hermoso, espectacular. Hermanos, después termina diciendo el 16, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para verla la fe? ¿Cómo hago para darme cuenta que una persona tiene fe? Es invisible, me pueden decir. Sencillamente por sus obras. Entonces ahí me doy cuenta si tiene fe o no tiene fe. El escudo de la fe. ¿Sí? Cuando nos arroja dardos Satanás, directamente van a nuestra mente. Directamente a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué a nuestra mente? Porque es el área donde nosotros decidimos. Entonces, si nos vienen ataques y nosotros no tenemos el escudo de la fe, esos ataques van a pasar derecho, van a causar efecto. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Con nuestra fe nosotros apagamos los dardos de fuego del maligno. Y me encanta cuando dice apagamos. Porque esos dardos que nos arroja el enemigo, que nos arroja el mismo diablo, se apagan. Significa que ya no sirven para más nada. Significa de que no van a seguir repitiéndose en mi vida porque yo tengo fe, sencillamente. Entonces, si una situación me acarrea por días, por meses, por años, decido tener fe. Y si no tengo fe, le digo, Señor, auméntame la fe. Pónganse a pensar en Abraham, que el viernes también hablábamos de Abraham, cuando estaba por sacrificar a Isaac. Los dardos que le tiene que haber arrojado el enemigo, yo me calculo pensando, ¿qué va a decir Sara cuando le cuente? Dios es un Dios de amor, no puede pedirme que mate a mi hijo. Es el único que tengo y no se va a cumplir la promesa. Y fueron todos dardos que le iba arrojando el enemigo. Y Abraham lo paró con el escudo, por supuesto, de la fe. Por eso fue justificado, porque creyó. Y por eso nosotros tenemos que creer para que todos los dardos del enemigo no nos lleguen a nuestra mente, no nos lleguen a nuestro corazón, sino que reboten en el escudo. Hermanos, tengamos fe en Dios, en Cristo. Ya terminamos, hermanos, falta poco. Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? El yelmo de la salvación, el casco. ¿Para qué? Porque todo lo que se me viene a la cabeza me tiene que rebotar. Resbala, diría la Moria. El yelmo, el casco de la salvación. Si yo entiendo de que esta vida es pasajera, de que tengo una vida gloriosa en el cielo y donde me pueden dar coronas conforme a las obras que yo haga en esta tierra, entonces los pensamientos que se me vengan en este mundo me van a ser insignificantes. Asegurémonos a la salvación, aferrémonos a la salvación, nos creamos salvos. Como decimos recién, no es por obras, es por gracia, es por fe. Pero ¿por qué el yelmo de la salvación? El casco, ¿sí? El casco del soldado, que acá lo podemos ver. Porque si yo estoy seguro de que soy salvo, los padecimientos que vamos a tener en esta tierra, que los vamos a tener, por eso hacía la introducción con que vamos a tener situaciones y depende de nosotros para que la utilicemos. Pero no nos van a mover un solo pelo, porque sabemos de que somos salvos y que todo es para nuestro bien y que tenemos un propósito y que tenemos anhelos por cumplir, pero que tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
es la única parte de la armadura que está diseñada pura y exclusivamente para atacar, la espada. Entonces me estoy defendiendo, me arrojan dardo, yo me cubro, me tiran en la cabeza, me rebota. Los pensamientos no llegan a mi vida, los sentimientos no me afectan, no me debilitan, la enfermedad no me debilita, la economía no me debilita, las tentaciones no me debilitan, nada. Y cuando tengo la posibilidad, desenvaino, ataco, ¿sí? Con la palabra de Dios. Justamente, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. 2 versículos vividos nos hacen prácticamente invencibles, hermanos. Se nos está yendo el tiempo, hermanos. Ataquemos con la espada. Leamos la Biblia, la leamos toda, aunque sea una sola vez en el año, pero la leamos toda, la estudiemos, hagamos el seminario, hagamos el caserito, no dejemos de escudriñarlas. ¿Por qué? Porque cuando llegan situaciones nosotros nos acordamos, la flauta, che, me pasa esto, pero dice la palabra que todas las cosas suceden para el bien de aquellos que aman al Señor, los que conforme a su palabra han sido. Después dice también en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. También dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener preocupaciones? Entonces, si yo leo la palabra, voy a poder comprender cómo es el camino en esta vida. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Yo voy a caminar en luz si conozco la palabra. Si la tengo guardada en la mesita de luz, no. Entonces la leamos. La mastiquemos, la rumiemos, como dicen, como la vaca, que la mastica 2 veces, la traga, la saca, la vuelve a masticar, la disfrutemos, la aprendamos, la memorizamos, pero principalmente la vivamos, ¿sí? Vamos terminando orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa? Que la oración envuelve todo lo anterior. Tenemos el yelmo, tenemos el calzado, la espada, el cinto, el escudo. Pero la oración nos hace impenetrables. Nos arrojan y ahí tenemos el ángel desviando los dardos, ¿sí? Entonces, orando en todo tiempo, orando sin cesar, orando por todos los santos, orando a la mañana, a la tarde, a la noche, orando por nuestros hijos, orando por nuestras familias, orando por la iglesia, orando por la salud, orando por la economía. Cuando yo estoy feliz, oro. Cuando estoy triste, oro. La oración es el diálogo con mi Padre. No hay nada más lindo para un padre que mi hijo venga y me diga, papi, quiero hablar con vos. Entonces, la oración es indispensable en la vida del creyente, en la lucha en la cual se encuentra el creyente. Débora dijo en algún momento, el lunes o martes por ahí en algún altar, dijo, y lo anoté, apenas nos damos cuenta, vayamos rápido al Señor. Opresiones hay, porque la victoria que se viene es tremenda. Apenas veamos la situación esa, apenas el Señor está hablando, tantas situaciones que padecimos, tantos dolores que venimos sufriendo, tantas luchas que hemos tenido que llevar adelante. Apenas venga la situación, vayamos al Señor, en humillación, arrodillados, nos coloquemos la armadura. Sepamos que luchamos contra el mismo diablo. Cierro con 2 cosas. ¿Saben por qué el Señor nos dio una armadura? Porque Él sabía que íbamos a estar en batalla. Si no, no nos la hubiera dado. ¿Por qué lo puso en su palabra? Porque Él sabía de que íbamos a estar en batalla. Para hacerla corta, le comento otra historia de la Biblia que me encanta. En 1 Samuel capítulo 17 estaba David, estaba el pueblo, estaban los filisteos. Para resumirla, David se ofreció a luchar contra Goliat. Entonces Saúl, después lo leen tranquilo, pero ya la conocen la mayoría. Saúl le dijo, toma, colócate esta armadura. Y lo vistió como un soldado. Y él dijo, sáquenme esta armadura. No me queda cómoda. Si Dios me libró de los leones, Él me va a librar contra el filisteo. Entonces él después fue, sin la armadura que le había puesto Saúl, se posicionó. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué le dijo a Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ya sabemos cómo termina la historia. Si David se hubiera puesto la armadura que le ofreció Saúl, hubiera confiado en ella. Era lo coherente, era lo más equitativo. Iba a batallar. Entonces tenía
todo de plata, yo me lo imagino todo cubierto, con los ojitos solamente descubiertos para poder ver. Pero era mucho peso, era mucho carga. Él confió en el Señor. Él no se puso la armadura de este mundo. Él fue con la armadura invisible, con la armadura celestial. Él fue con fe, hermanos. Él fue creyendo en Jehová de los ejércitos. Y es lo que yo los animo a hacer ahora. Es el Señor el que lucha, pero nosotros nos tenemos que poner su armadura. Le pidamos al Señor más fe. Nos vistamos como Él quiere que nos vistamos. Dios los bendiga, hermanos. Espíritu Santo, gracias por lo que has hablado, gracias por lo que has ministrado, gracias por lo que se ha podido compartir. Sea la gloria, sea la honra para ti. Ayúdanos a poder vestirnos de toda la armadura, a que no depositemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia confianza, los dolores de la vida, a que no pretendamos enfrentarlos, sino que sepamos que eres tú quien prevalece, que eres tú quien vence, que eres tú el que lucha por nosotros, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que cualquier situación que se levante en nuestra contra, mucho más aquellas que se levantan cuando procuramos hacer tu voluntad, vienen del enemigo. Entonces nos vestimos como tú nos mandas que nos vistamos y salimos a batallar para cantar victoria en tu nombre, que es por sobre todo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que esta palabra sea extraordinaria en sus vidas y los llame a tomar decisión. En el nombre de Jesús, Padre. Que los llame a empezar nuevos hábitos. Que los llame y que nos llame a cada uno de nosotros a tomar nuevas decisiones por ti, nuevas, Señor, estrategias, a que podamos empezar a leer más de tu palabra, a mantener más momentos de oración privada, de oración en público, en conjunto con nuestra familia, Señor. Ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Espíritu Santo, cambia nuestras prioridades, que seas tú la única prioridad de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Dios los bendiga, hermanos. Se extendió un poquito. 1000 disculpas para todos. Pero vamos a vencer. ¿Sí? Los extraño y nos veremos pronto, si Dios quiere.